Hace unas horas le reporté que anunció el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una nueva emisión de bonos para, dijo en el comunicado, fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos. En ese mismo comunicado explicó que los recursos le permitirán a Pemex atender sus necesidades operativas y financieras dentro de los objetivos del balance. Subrayó además que esto no constituye una garantía a Pemex. Por cierto, según Bloomberg News, que cita a personas familiarizadas con el asunto, México estaría buscando recaudar entre 7,000 y 10,000 millones de dólares. Pero vamos a hablar de todo ello, muchos números, pero queremos entender, y lo hacemos con el doctor Francisco Monaldi, experto en energía del Baker Institute for Public Policy en la Universidad de Rice. Qué gusto saludarte. Francisco, a ver, estamos hablando de la petrolera más endeudada del mundo, en torno a los 100,000 millones de dólares. Y cuando leemos este comunicado decimos, deuda y apalancar esta posición financiera o reforzarla con más deuda, ¿te hace sentido? Mira, yo creo que esto es un paño caliente. Obviamente es una solución creativa para inyectarle algo de liquidez a Pemex sin generarle deuda adicional. Pero como tú bien decías, Pemex tiene más de 100,000 millones de dólares de deuda de financiera, pero además tiene como unos 25,000 millones de deuda con sus proveedores, ¿no? Está en una situación muy, muy complicada y a pesar de que el gobierno ha hecho anuncios de que tiene un plan para subir la producción en este momento está en mínimos históricos de hace casi 4 décadas. Entonces, la viabilidad de la empresa no se va a solucionar con esto. Esto simplemente correr la arruga, es un paño caliente temporal, pero no es una solución estructural. Y es una muy mala noticia para los mexicanos. Al final del día, los impuestos que pagan los mexicanos también funcionan como recursos públicos para apuntalar esta empresa. Por lo tanto, la gran exigencia ciudadana es qué estrategia, en tu opinión, Francisco Monaldi, haría esto viable, a Pemex viable, a su operación viable y más eficiente, por supuesto. Bueno, yo creo que el problema es de enfoque. Hay un legado muy complicado que viene de la administración anterior que enfocó las inversiones de Pemex en refinación, que es un sector que no es para nada rentable, en particular la gran refinería de Dos Bocas ha sido muy, muy costosa y no va a generar ganancias a Pemex, y en vez de enfocarse en las áreas que más rentabilidad tienen. Pemex tiene que salir de sus negocios no rentables y asociarse con empresas internacionales para poder desarrollar sus proyectos de exploración y producción, que es donde están las ganancias importantes. Y eso no pareciera haber las condiciones políticas para hacer esa reestructuración y, por tanto, la empresa sigue siendo estructuralmente inviable, a pesar de que le hayan reducido los impuestos, le hayan inyectado capital, hay que reestructurarla. Cuando dices es un asunto de enfoque, ayúdame a comparar. Cuando se dice el petróleo es de los mexicanos, ¿no? Y celebramos, ¿no?, el Día de la Expropiación Petrolera, que tiene décadas de haber ocurrido, por cierto. Y luego ves países como Arabia Saudita con Aramco, perfiladísimos y aportando, sí, su petrolera a la economía de ese país. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el enfoque ganador? Bueno, hay que primero entender que las condiciones son muy diferentes, ¿no? Arabia Saudita tiene unos yacimientos súper rentables que cuesta extraer un barril de petróleo apenas $3 y tiene reservas gigantescas de petróleo. México tiene reservas declinantes. Cada vez ya los campos que tenía México, que eran muy productivos como Cantarell, han declinado y ahora le toca buscar explorar petróleo en nuevas áreas y desarrollar áreas en que sabe ya que hay reservas, pero que son más costosas. Eso requiere inversiones muy significativas. Que la empresa, como está tan endeudada y en aguas profundas no tiene experticia, no puede realizar ella sola. Entonces, todo eso hace que el modelo totalmente estatista no sea viable. En el caso de Arabia Saudita, por cierto, ellos colocaron la empresa en la bolsa de valores a pesar del tabú que también había en Arabia Saudita de control del Estado. Han colocado la empresa en el mercado de valores y eso sería también una opción interesante para Pemex, pero por ahora inviable. Eso es lo que te iba a decir. Dada la situación actual y la salud financiera y operativa de la compañía, ¿qué tan atractivo es Pemex vis a vis otras petroleras? Ya no hablamos del mundo, de nuestra propia región.
Sí, no, ciertamente en las condiciones actuales ni siquiera se pudiera hacer eso, además de que obviamente no hay el apetito político, pero lo que sí se podría hacer es volver a la idea de los farm outs o joint ventures o empresas mixtas con el sector privado para poder desarrollar algunos proyectos en que Pemex necesitaría el capital y la experticia de estos otros socios. Ha habido cierto pragmatismo en mantener algunos de los proyectos que habían sido otorgados en la administración de Peña Nieto, pero digamos eso hasta ahora no ha habido ninguna claridad sobre cómo va a ser la nueva estructura, si es que la va a haber para atraer nuevas inversiones de esa manera. Oye, estamos anclados en el pasado, Francisco Monaldi. Pemex tendría que evolucionar a otra cosa cuando estamos hablando de compañías que ya no quieren ni siquiera que les llamen petroleras, sino empresas de energía. ¿Cómo la ves evolucionando a la luz de las circunstancias? Es muy difícil porque cuando se hablan de los objetivos de que Pemex se convierta también como otras empresas en una empresa que invierta, por ejemplo, en renovables, en electricidad, etcétera, si Pemex ni siquiera está obteniendo ganancias con el negocio más rentable que hay en el mundo, que es el negocio petrolero, porque no se ha enfocado en las áreas más rentables que puede desarrollar la empresa, entonces imagínate lo difícil que va a ser obtener rentabilidad en otras áreas. De hecho, las empresas latinoamericanas que lo han intentado hacer han tenido dificultades porque esos son negocios mucho menos rentables y no tienen la experticia para hacer eso. Pero, por ejemplo, el caso de Petrobras es interesante para Pemex porque esta es una empresa que muy pragmáticamente está desarrollando en todo lo posible sus negocios más atractivos, más rentables, ha salido de una cantidad de negocios no rentables y eso le ha permitido poder financiar algo de la transición energética que la empresa también está desarrollando. Por último, Francisco Monaldi, las empresas son el talento, digamos que la suma del talento y lo que logra ese talento con el performance. Entonces, preguntarte un último comentario, ¿qué opinión te merece la elección del tipo de talento técnico, político que hay dentro de las filas de Pemex en relación con su éxito o poco éxito? Pemex tiene gente muy talentosa en la empresa, pero tiene varios problemas estructurales con eso también, porque en los niveles altos a los ejecutivos no se les paga competitivamente con las empresas internacionales y por eso es difícil para ellos retener el mejor talento. Y a pesar de eso, a niveles, digamos, de los empleados en general de la empresa, más bien tiene una carga muy pesada porque tiene demasiados empleados y tiene una cantidad de beneficios que están por encima de los que, digamos, pagaría el mercado en México. Entonces tiene esa dualidad de no tener capacidad de atraer talento en los niveles altos y tener demasiados empleados en los niveles más abajo. Y eso es uno de los temas estructurales que también la empresa tiene que atender para poder ser rentable en el futuro. Pero hay talento en Pemex. Lo que hay es que crear las condiciones para que ese talento pueda desarrollar proyectos rentables. Y el cambio de enfoque ya nos ha quedado claro y por eso te traemos, Francisco, para que nos aclares todas estas dudas. Salimos mejor informados. Gracias, Francisco Monaldi. Buenas noches. Gracias.